¡Viva la resistencia! Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de electroestática o de física, o esta física específicamente, aquí en ayudinga.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy vendría siendo la resistencia en serie y paralelo, pero como yo le digo, la resistencia en relajo y paralelo, porque ¿entendieron? Si es en serio, si está en serie, también puede estar por capítulo, o también puede estar por temporada. Que ya me voy a, más después, cuando termine el video me mato, ustedes tranquilos. No, mentira. Lo que vamos a ver ahorita son un grupo de resistores que están conectados en dos formas de conexión súper diferentes o bastante parecidas que se encuentran en los circuitos eléctricos. La primera de ellas es en serie. Pero vamos a ver qué es una serie. Y no son de esas que tú ves y que en los programas ni nada de esas cosas. No, vamos a ver una conexión en serie. Ok, ¿qué pasa? Una conexión en serie me dice que es cuando dos o más elementos, pueden ser cualquier cantidad de elementos, solamente se tocan en un solo punto. Por ejemplo, vamos a ver este circuitito que tengo por acá. Vamos a poner aquí una fuente que tiene un voltaje que vamos a llamar VS. Aquí vamos a poner un resistor. Ojo, súper importante que este es el símbolo que vamos a utilizar para los resistores. Voy a ponerlo por acá. Resistor. Algo súper importante que también tenemos que saber, si no hemos visto los videos de la ley de Ohm, que tienen que checarse, se los recomiendo, es que sepan que la resistencia se mide en ohmios. Ohm, que la unidad más o menos se escribe así, es como una letra omega, pero que está un poquito dura de dibujar. Ok, aquí voy a dibujar un resistor, al lado voy a dibujar otro, al lado voy a dibujar otro, voy a bajar, y pongo otro. Y estos están conectados a la fuente. Ok, este es el mejor ejemplo para decir una conexión en serie de lo que vendrían siendo unos resistores. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a ver, este resistor con este solamente se tocan en un solo punto. Este con este también se tocan en un solo punto. Y este con este solamente se tocan en un solo punto. Es como si estuviesen en filita india, básicamente. Eso es lo que vendrían siendo una conexión en serie. No solamente con los resistores, esto se presta para las capacitancias, se presta para las inductancias, se presta para un pocotón de elementos de un circuito, pero para los resistores el mejor ejemplo que ustedes pueden ver aquí, cuando ustedes ven que están como en filita india, bueno, ahí es que están conectados en serie. Como pueden ver aquí, solamente se tocan en un solo punto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo les digo, qué tal si yo les digo que estos resistores, estos 4 resistores que están por acá, yo los puedo convertir en uno solo? Sí, yo puedo tomar este circuito que es súper grande, vamos a poner la fuente acá, aquí está VS, más, menos, esta es la fuente de voltaje. Yo puedo tomar estos 4 resistores y convertirlo en uno solo, gracias a algo llamado resistencia equivalente. Esta resistencia que ustedes ven por acá representa estas 4 que están por acá. Pero esta resistencia representa la suma de estas 4 resistencias que se encuentran conectadas en serie o en relajo, como yo le digo. Ok, pero ¿cómo yo calculo eso? Es la pregunta que probablemente te estés haciendo en la cabeza en estos momentos. Bueno, hay una fórmula súper sencilla que me dice que la resistencia equivalente para un grupo de resistores conectados en serie es la suma de cada uno de estos resistores. Vamos a poner que este es R1, este es R2, este es R3 y este vamos a ponerle R4. Entonces yo lo voy a sumar R1 más R2 más R3 más R4. Algo súper importante, no se preocupen señores los resistores, por lo menos por el momento no lo vamos a trabajar que si son negativos, que si son positivos, no. Nada de eso, no nos metamos en esa parte, en esa brujería extraña, ni nada de ese tipo de cosas. Siempre vamos a considerarlos como si fuesen positivos. ¿Qué es lo que pasa? Si se acordarán de la ley de Ohm que me decía que voltaje es igual a I por R, o en el bajo mundo I es igual a V sobre R, o sea, la cantidad de corriente que fluye por un resistor es igual a su voltaje por el tamaño de la resistencia. Ok, pero ¿qué sucede esto? Cuando yo tengo un grupo de resistores que se encuentran conectados en serie, supongamos que aquí yo tengo este voltaje va a hacer que fluya una corriente eléctrica. Porque aquí hay unos resistores y si hay voltaje y hay resistencia, está por ahí fluyendo una corriente eléctrica. Pero ¿qué sucede? Aquí sucede algo bastante interesante. Bien, este voltaje que está por aquí no va a ser el mismo que hay aquí, no va a ser el mismo que hay acá, no va a ser el mismo que está por acá, ni tampoco va a ser el mismo que está por acá.
porque las conexiones en serie tienen eso. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, el voltaje total entonces, si yo el voltaje que está por aquí, si por este resistor va a fluir un voltaje y por este otro va a fluir otro y por este otro va a fluir otro y por este otro va a fluir otro, y en teoría el voltaje al final no es que debería ser igual a este que está por acá, si yo sumo los voltajes que fluyen por cada uno de estos resistores, ¿qué me dice? Yo puedo decir que en vez de VT vamos a usarlo con las variables que tenemos acá. VS tiene que ser igual al voltaje del resistor 1 más el voltaje del resistor 2 más el voltaje del resistor 3 más el voltaje del resistor 4. ¿Qué quiere decir esto? Que en serie, cuando los resistores están conectados en serie, el voltaje se divide, o la tensión, división de tensión también se le conoce, división de voltaje, se divide entre cada uno de los resistores que están por allá. ¿Y cómo lo voy a dividir? Bueno, eso vaya a estar dependiendo del valor de cada una de estas resistencias. Si una es más grande, si una es más chica, eso va a influir muchísimo el voltaje que cada una de ellas tenga. Pero ¿qué pasa? Si el voltaje es una variable que cambia dependiendo de este resistor, por este circuito fluye por este circuito fluye una corriente que llamamos I. Pero como todos estos resistores están conectados en serie, ¿qué sucede? Esta I o esta corriente va a ser la misma que fluye para este, para este, para este, para este. Cuando los resistores se encuentran conectados en serie, la corriente es la misma para todos ellos. Entonces, vamos a llamarla IS. IS va a ser igual entonces para todos los resistores. Ok, eso es para los casos cuando están conectados en serie, pero hay otro caso que es súper interesante, que vamos a verlo por acá. Voy a guardar esto. Ya podemos guardar la ley de Ohm, que es cuando se encuentran conectados en paralelo, que como pueden ver aquí, esto es resistencia en serie y paralelo. ¿Qué pasa cuando uno de los resistores está conectado en paralelo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, paralelo. Aquí vamos a poner una fuente también, que vamos a llamar VS. Ok. Vamos a ponerlos así, pap. Este va a ser el resistor 1. Este va a ser el resistor 2. Y este va a ser el resistor 3. Ok. ¿Qué sucede? De igual manera que yo hice con los resistores en serie, estos tres resistores están conectados en paralelo. Pero ok, la pregunta que tú te estás haciendo en este momento, yo lo sé, es ¿qué cara de ajo quiere decir que un resistor esté conectado en paralelo? Bueno, no tanto el resistor, porque esta definición es válida para cualquier elemento dentro de un circuito, está conectado en paralelo siempre que se toquen en dos puntos con otro. Por ejemplo, si ustedes ven este resistor aquí, y yo hago el recorrido de ella, él se va a tocar con este resistor 2 en este punto, y también se va a tocar en el resistor, se va a volver a tocar, o sea, se toca en dos puntos si ustedes se ponen a ver. Supongamos que la corriente fluye así, fluye en este sentido, le estoy dando un sentido arbitrario que yo mismo me estoy inventando en este momento, entonces la corriente va a fluir así, me toco con el resistor aquí y también me toco con el resistor acá. O sea que yo voy a estar tocando con los resistores en dos puntos. Eso quiere decir que está conectado en paralelo. Hay muchas maneras que se representa una conexión en paralelo. También una conexión en paralelo se puede representar de esta forma, que es la que usualmente ponen en los parciales para molestarnos la existencia. Que yo tengo un resistor aquí, y yo tengo como una cosa atravesada, y tú te preguntas, ¿pero qué es esto? No, en realidad esos dos resistores, cuando uno está en diagonal con el otro, tenemos que analizar bien las conexiones, eso sí. Pero en la mayoría de los casos, estos dos resistores, R1 y R2, están conectados en paralelo. Porque si ustedes se ponen a ver, ellos se tocan aquí, se pueden tocar acá, y se tocan dos veces cada uno de ellos. Y también esto es válido para capacitores, esto es válido para inductores, esto es válido para cualquier elemento eléctrico de un circuito, al menos por el momento. Ya después veremos otras locuras y otro tipo de conexiones. Pero ¿qué sucede? Dejando la hierba aromática para otro momento, obviamente yo puedo tomar estos tres resistores que están en paralelo y puedo convertirlos en uno solo, en una resistencia equivalente, que yo puedo escribirla de esta forma, VS, que es mi fuente, más menos la polaridad de mi batería, de la misma forma. Y ese es mi R equivalente. O sea, estos tres resistores los tomé, los reduje para uno solo. Pero ahora, ¿qué sucede? Tú te estás preguntando en estos momentos, ¿y con qué fórmula lo hago? Tranquilo, que eso es lo de menos, que aquí venimos con la fórmula. La fórmula es
algo compleja si no la has trabajado antes. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y eso así, más 1 sobre Rn hasta el infinito. Y como pueden observar, más allá. O sea, que eso puede ser una cantidad infinita de resistores. No hay un límite que para conexiones en paralelo. Pero ¿qué sucede? Esta manera de trabajarlo es muy dura porque inmediatamente, ella no me da inmediatamente la resistencia equivalente. ¿Qué puedo hacer yo? Pues fácil. Resistencia equivalente. Aquí es como si tuviese 1 entre resistencia equivalente, la paso al denominador, me queda con exponente a la menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi resultado que está por aquí, yo tengo que elevarlo a la menos 1, más 1 entre R3. Y si yo elevo a la menos 1 ambos estos elementos, pues ahí a la menos 1 se multiplica este con este, menos y menos, me da más. Y me queda que mi resistencia equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, esto hasta el infinito y más allá, elevado a la menos 1. O sea que yo sumo como el inverso de cada una de las resistencias y el resultado de eso lo elevo a la menos 1. Se me va a hacer muy sencillo también. Si quieren, yo puedo tomar ese resultado, 1 entre la resistencia equivalente, el resultado que me dio, y me voy a encontrar ese valor. Pero ¿qué pasa? Al contrario de los resistores, al contrario de las conexiones en serie, en paralelo, el voltaje que está por aquí va a ser el mismo voltaje para cada uno de estos 3 resistores porque están conectados en paralelo. El voltaje ese es igual para todos los resistores. Pero ¿qué sucede? Aquí viene lo interesante. Aquí se utiliza un factor muy interesante que les había comentado antes para lo que es el serie, que aquí vendría siendo es división de tensión. En el caso de las conexiones en paralelo es división de corriente. ¿Qué sucede? La corriente se divide para este y para este. Lo que quiere decir que vendría siendo IS, o la corriente que tenga cada uno de los resistores, por dar un ejemplo, vendría siendo igual a la corriente del resistor 1 más la corriente del resistor 2 más la corriente del resistor 3, esto hasta el infinito y más allá. Entonces, esta IS es la suma de todas las corrientes que circulan por el circuito. Valga la redundancia. Yo sé que esto suena totalmente redundante y lógico que lo que les acabo de decir. Pero ¿qué sucede? Entonces, la corriente se divide para cada uno de los resistores. Cuando es en paralelo hay una división de corriente y cuando es en serie hay una división de tensión. El voltaje no es el mismo, pero la corriente sí es la misma. Pero cuando están en paralelo, el voltaje es igual para todos, pero la corriente se divide, o sea que es diferente para cada uno de los resistores. Pero ojo, aquí les voy a dar un truquito que les va a servir bastante. En caso de que solamente tenga 2 resistores conectados en paralelo, hay una fórmula que yo puedo usar para no necesariamente usar esa autodurancia de fórmula que les acabo de copiar, que me dice que R1 por R2 entre R1 más R2. Esta solamente se puede usar cuando hay 2 resistores. Si tú cometes el error fatal y grave de tratar de interpretarla o tratar de decir que también se puede para 3, R1, R2, R3, R1 más R2 más R3, probablemente no tengas ni la fecha buena en el examen que vas a hacer si utilizas esa fórmula. Solamente se puede usar para 2 resistores. Y con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenlos por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Facebook, facebook.com/ayudinga. Si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga. Y los demás, obviamente. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos! Hey gente de Ayudinga, aquí con el final del video. Si quieres saber más, por favor suscríbete, no te cuesta nada. Dale like, comenta. Si quieres ver el video anterior, dale por acá. Y si quieres ver el video siguiente del capítulo, dale por acá. Nos vemos, hasta luego.